Ahora, a ver, el presidente Andrés Manuel López Obrador trae una campaña abierta contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No la tendría si la Suprema Corte le dijera así a todo. Es como un adolescente, ¿no? Que se pelea con sus papás cuando le dan permiso. Cuando te dan permiso, mis papás son lo máximo. Cuando no te la dan, mis papás son de lo peor y son injustos. Digo, es como una actitud de adolescente frente a la Suprema Corte. Porque cuando han votado a favor de él, están cumpliendo con su deber, bla, bla, bla. Pero cuando no, lleva 3 días de no parar. Y lo peor son los gobernadores y los legisladores de Morena que demuestran la misma ignorancia en torno a lo que es el Poder Judicial de la Nación. Pero en fin, así están. Y ayer pues creo que sacó toda una tabla ahí para mostrar lo bien que están los ministros y bien. A ver, yo siempre digo, a ver, el presidente gana menos, pero el señor no paga renta. O sea, tampoco viene un departamento de lujo, un departamentito ahí que se hizo, creo que en la época de Calderón, cuando Calderón se iba a Palacio Nacional para un evento y quería después descansar. ¿Cómo se las gastan nuestros presidentes? Entonces le hicieron su departamentito y ahí vive el presidente. Pero, que yo sepa, no paga renta, no paga luz. No sé si él pague los gastos de su casa, ropa, alimentos. Una partida especial. No lo sé. Yo no sé. Yo no lo sé. No lo sé. Hay una partida especial para gastos de representación. Yo no lo sé, pero sería bueno saber a cuánto equivalen esos gastos de representación, porque el presidente habla de lo que ganan los ministros. Y tiene razón, tal vez ganan demasiado comparado con lo que gana la mayoría de los mexicanos. Tal vez ganan demasiado comparado con lo que ganan, y creo que dio el dato, otros ministros en otras cortes supremas en otros países. Perfecto. Pero, a ver, danos los datos, porque es muy divertido, la verdad. Aquí hay 2 cosas que quiero dejar en claro, desglosar. Una es que yo creo que el presidente no tiene razón en valga la redundancia, las razones por las que él cree que la Corte anuló la primera parte del Plan B. Dice que como eso se trataba de bajar los sueldos altísimos de los funcionarios del INE, pues si hubieran avalado el Plan B, ellos mismos estarían atentando con sus privilegios, y ahí fue cuando sacó todo eso. Es el rollo del presidente. Yo no conozco un solo abogado constitucionalista, por lo menos de los que yo conozco, que le dé la razón al presidente. Le dan la razón a la Corte y condenan a las paleras que están ahí, una que se roba tesis y otra que fue militante del PT y ha de ser de Morena, cuando nunca debería haber sido nominada para un cargo ahí. Entonces, en eso creo que no tiene razón. En donde creo que sí tiene cierta razón es no en todos estos 40 privilegios, porque algunos de estos 40 privilegios, que no me da tiempo de enumerarlos ahora. 40, ¿verdad? Sí, pero muchos de esos también son comunes. O sea, los tiene Barath, los tienen los senadores, él mismo los tiene. A ver, ¿de cuáles hablas? Pues, por ejemplo, si me dices, los tiene que... A ver, pues, por ejemplo, que tienen ciertas atenciones cuando tramitan algún pasaporte, ese tipo de cosas. Todos los funcionarios... Sí, no me imagino al presidente de un oficial de pasaportes... Aunque se debería bien, ¿no? Se deberían formar y hacer su cita por internet. Ese tipo de atenciones no es... A ver, pero por ejemplo, el presidente dice que tienen un comedor. Sí. Y sí tienen un comedor. Sí tienen un comedor. Y varios, es más, varios comedorcitos. Sí, tienen varios. El presidente no tiene comedor, tiene un comedor en su departamento. También tiene un comedor, ¿no? En el Senado hay comedores. Sí, hay comedores. Que usan todos los partidos. En la Cámara de Diputados hay comedores. Sí, me consta. Pero en muchas dependencias públicas hay comedores. En CONACYT no solamente hay comedores, creo que hay un chef que atiende a esta charlatana que dirige a CONACYT, ¿no? Pero donde yo creo que sí tiene razón el presidente, y tiene que ver con una disposición constitucional, es en el salario que ganan los ministros. Mira, el salario neto de un ministro es de 284,500 pesos mensuales. El salario neto del presidente es de 136,700 pesos mensuales. 150,000 pesos menos, en número redondo. Sin embargo, desde agosto de 2009, la Constitución ordena que ningún funcionario puede ganar más que el presidente. Y en todo caso, si el trabajo es técnico especializado, como sería el de los ministros por el conocimiento jurídico, pues no podría exceder en más de una mitad del salario del presidente. Eso lo dice la Constitución en su artículo 127. Ojo, es la Constitución
reformada. Sí, es la Constitución reformada. Entró en vigor en 2009, en agosto de 2009, pero ha sido letra muerta porque nadie la ha respetado. Entonces, ahí creo que sí tiene un punto el presidente del decir, se ponen muy constitucionalistas, les horroriza que se viole la Constitución, pero ¿Y que miren... no el presidente se bajó el sueldo? Si el presidente Se bajó el sueldo. A ver, el presidente, los sueldos deberían ser fijados por el Congreso. Por el Congreso, Sí, sí. claro. El presidente determinó que ese era su sueldo. Sí, No pero- le pidió permiso al yo voy a ganar tanto. Y después ya el Congreso dice, sí, señor, sí, señor. O sea, yo creo que sí ganan demasiado los ministros. Sí, sí. Pero Eduardo. tampoco quieres que ganen la mitad de lo que gana el presidente, porque qué calidad No, más la- mediocre de abogados vamos a tener en la Suprema Pueden ganar Corte. lo que gana el presidente y hasta una mitad más de lo que gana el presidente. No que ganen la mitad del presidente, sino serían... Entonces no se ha ajustado el sueldo No a se ha la ajustado. disminución Ahora, que hizo el O sea, presidente. que deberían estar ganando unos 136 más unos... Sí, sí. La mitad Ahora, de 136, que son 70 60, y tantos. deben estar ganando 190. Casi 200. Todos los ministros, los 11, fueron ocuparon sus cargos después de que entró en vigor en agosto de 2009. No todos. Sí, Eduardo. Ah, sí, claro, Sí, tienes claro, toda sí. razón, sí. Entonces, bueno, ahí hay una discrepancia constitucional evidente, clara. Si no se van a bajar el sueldo, pues entonces reformen la Constitución en el 127, porque esto es una violación constante. Ahora, pero también creo que los ministros dijeron y determinaron pues, que estos cambios, después cuando llegaron las reformas con López Obrador, pues no pudieron ser retroactivas. O sea, una ley no puede ser retroactiva. Eduardo, es de 2009. Pues sí, pero ya ¿Y tienes por qué está a razón. nivel constitucional? Es una Pero, exageración. oye, pregúntale a Calderón y a los Pero ya panistas porque esto tenían fue de su aquella sueldo, época. ya tenían su contrato. Los nuevos Lo que a mí no, me Eduardo. parece de muy mal gusto es que el presidente cada vez que quiere pelearse con alguien, lo primero que hace es exhibir cuánto gana, dónde Sí, como vive. que ganar dinero fuera un pecado. Exactamente. Para el presidente ser exitoso, porque yo conozco gente muy honorable, muy honesta, que gana mucho dinero. Exacto. Pero el presidente casi que a todos los arroja de que Sí, son, sí, sí, todos sí, son sí. forajidos, Es todos muy son fariseo criminales. el tema, Oye, ¿no? Digo, Bueno, esa es una. La segunda que me parece que tiene razón el presidente son los seguros de gastos médicos de que Ahí gozan sí. estos. Esto es un Bueno, ¿y el exceso, aguinaldo mira. qué? El aguinaldo también, pues. Pero no son los 40 son días. 444,758 pesos de aguinaldo que recibe cada ministro y además reciben un pago por riesgo de 416. Al año. El pago por riesgo me parece 16 justo, ¿eh? millones, Sí me parece de 416,000 El pago pesos. por riesgo, ¿qué es? A ver. Pues mira, es por si yo no entiendo a ciencia cierta que sea el pago Por por, si se riesgo. ofrece. No, Por si se esto es serio, a ver. Por si le pasa El algo. por si le pasa efectivamente algo, porque su situación es vulnerable. Bueno, y ahorita que les mandan una bola de paleros ahí fuera de la Exactamente. cámara. Entonces ese pago por riesgo me parece justo. A ver, Bernardino, no te oímos. Anda, Eduardo. No te oímos. Sí, Eduardo, yo no estoy muy de acuerdo con esto, Eduardo, porque creo que hay que empezar a entender muchas características de los servidores públicos y las responsabilidades que manejan en torno a sus funciones. Ujú. El tener un expediente en la mano, Eduardo, de los ministros en este caso, muchas veces llegan esos expedientes después de haber pasado por una serie de manos de tribunales abajo, es decir, de jueces, de magistrados, y al final llegan a ellos. Entonces, cuando tú ves un expediente, es un expediente larguísimo, muchas hojas que tienes que revisar. Es con mucho trabajo, lo que nos detalle. estás diciendo es que es mucho trabajo. Muchísimo trabajo y mucha responsabilidad, Eduardo, porque si te equivocas en un asunto de esa naturaleza, pues, por ejemplo, en materia penal puedes meter a alguien a la cárcel sin Yo ser estoy muy de culpable, acuerdo, o pero sacar a alguien sin yo ser estoy muy de culpable. acuerdo, pero no son los Entonces, únicos que tienen un trabajo de responsabilidad dentro del gobierno No, federal. Eduardo, A fin por de esto lo cuentas. digo, estamos hablando de la característica de la responsabilidad y también de este tipo de privilegios que pueden considerarse de esa naturaleza y que por eso, en esta razón, yo digo que no estoy muy de acuerdo en ese sentido. ¿No estás muy de acuerdo con Venus o no estás muy de acuerdo que ganen lo que No, ganan? con Venus. Ah, bueno. No, con Entonces Venus, que se ¿no? cambie Con la los seis Constitución, Venus. Bernardino, que se cambie el artículo Pues que 127. si quieren que la entonces, ¿para qué cambien, está? Ya está Venus, muerta y pero está es- desde 2009. la Ahora, especialidad tampoco es muy podemos tener importante. una O sea, Suprema Corte llena de mediocres. Exacto. ¿Qué es lo que va a pasar si se elige Claro. como que el presidente Exacto. por voto directo? Porque va a ganar
el más demagogo, el más mentiroso, por y favor. con intereses muy sí, ligados claro. a Ahí sí estoy de determinada acuerdo posición contigo. política. Ese Lo es dijo el- Emilio Rabasa en el siglo pasado, Sí, lo claro. dijeron grandes pensadores mexicanos. En eso estoy de A ver, acuerdo. gastos médicos, deberían ir al ISSSTE. Debería ir al ISSSTE, pues por supuesto. Estoy de acuerdo Sí, ahí. pero los Y gastos no nada más médicos, los sí. ministros, también los miembros del gabinete, también el propio presidente, deberían ir al Hoy ISSSTE. no se han dado cuenta Son que ahora... ¿Por qué se va derechohabientes. al hospital Bueno, tenemos que ir a militar? mensaje. ¿No se han dado cuenta que cada vez que hay una reunión en Los Pinos, todos los ministros del gabinete llegan en camionetotas como antes? Antes llegaban en sus carritos, ahora todos llegan en suburbans, seguramente blindados. Está bien, pues por seguridad. Pero a ver, ¿quién quiere atentar contra el secretario de Turismo? ¿Quién es? Pregunta. ¿Quién es, verdad? Mensajes.